y empezamos con el tema de hoy. Si yo, en lugar de preguntarle a esta misma muestra que tengo acá de los 80 estudiantes si tienen hijos o no, podría cambiar a una variable cuantitativa si les pregunto cuántos hijos tienen, ¿no es cierto? Ahí cambiaría la cosa porque en este caso se me presenta una variable cuantitativa que siempre es mejor para los tratamientos estadísticos. Bueno, fíjense, acá están las respuestas. Entonces ahí cada uno ingresó cuántos hijos tienen. De 0 a 5 en total, vemos que hay respuestas. Acá yo ya acomodé la tabla de frecuencia, fíjense que es muy parecida y es la misma que la que vimos en la clase pasada. Tiene 4 frecuencias, la absoluta, la relativa, porcentaje y acumulada. Yo ya organicé como para ir ganando tiempo. Y bueno, vamos a empezar en la primera columna. Acuerden que siempre están las variables y los valores que toma esa variable. En este caso hay respuestas de 0 a 5 hijos. Entonces, acomodo la cantidad de variables que tengo. Fíjense que la primera columna es la frecuencia absoluta. Tengo que contar cuántas personas respondieron que tienen 0 hijos. O cuántos ceros hay en mis datos brutos acá. Bueno, sí. ¿Cómo vamos a hacer? Hay una herramienta, una fórmula de Excel que se llama frecuencia, y voy a hacer de doble clic y me pide primero los datos y después qué grupo voy a contar. Entonces los datos, sabemos que son toda mi matriz de datos que tengo acá, selecciono todo y después coloco punto y coma y que me cuente la cantidad de ceros que hay. ¿Sí? Y ahí me dice que hay un solo cero. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo para cada una de las otras variables. La frecuencia, los datos, y que me cuente la cantidad, punto y coma, 1. Y hay 31 que respondieron que tienen un solo hijo. Y así vamos a ir contando cada uno de los valores que tengo en mi tabla. ¿Sí? Voy a hacer, no sé si puedo... Bueno, fíjense que es muy sencillo. Tengo 74, 3. Me parece que no estaría contando, ¿eh? Porque son 80 los que tengo. Ah, no, no tengo 80. Bueno, hay una función, una herramienta que me sirve para saber si estoy contando bien, que se llama contar. Contar, sí. Ajá, contar, en este caso, para que me cuente cuántos datos tengo. ¿Sí? 80. Ajá, así que está haciendo mal esto acá. No puede haber 74, 3, y ahí ya me pasé de 80. Hay algo que está mal acá. Ah, contar sí, me dijeron por ahí, ¿no? Sí, para ser individual, profesora, cada uno. Contar, a ver, vamos a probarle. ¿Y por qué con el 0 anduvo? Con la tabla de frecuencia también, pero criterio 1, 30. Puede ser, ¿eh? A ver, vamos a seguir con esa función entonces. Contar sí. Ajá. 2, 60, 61, a ver. Contar. Y ahora 4. No, 3, perdón. Fíjense si estoy haciendo bien porque ya veo que... A ver, acá puse 4, 2, 3. Ah, estoy bien, sí. Contar sí. El rango. Punto y coma 4. Y el último.
5. Bueno, esto tiene que sumar 80. Me parece que ahora sí. Sí, ahora da 80. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo con la de contar sí, nomás que ya estuvimos trabajando la semana pasada. Qué Sí, porque rara la la otra no daba. frecuencia. ¿Cómo? La otra no daba. La otra No, la tabla no otra no daba. estaba dando, no sé qué es lo que estaba calculando la otra. Bueno, ya vimos que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividido el total, ¿sí? Para fijar esta fórmula íbamos acá y le poníamos el signo peso adelante y atrás de la columna. Y ahora puedo extender y prolongar la fórmula hasta el final. Bueno, esto se acuerdan que tenía que dar, si estaba bien, tendría que dar 1 la suma. Sumamos. Y está bien. Entonces ahora se acuerdan que la frecuencia porcentual era la relativa multiplicada por 100. Y ahí también podemos extender, porque el 100 ya lo puse como valor constante. Y esto me tiene que dar 100. Si todo sí está bien, va a dar 100. Muy bien. Y la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan que era este primer elemento es el mismo de la frecuencia absoluta? Después, el segundo elemento va a ser igual a este que tengo acá arriba, más la siguiente frecuencia absoluta, ¿sí? Después sigo así de la misma manera, la tercera va a ser la suma que tengo hasta ahí, más la de esa frecuencia absoluta, y ahora puedo prolongar la fórmula. Selecciono las dos primeras y ahí la continúo. Nada que ver, otra vez falló. Acuérdense que puede fallar, dijo Tusam. A ver, vamos de nuevo, a ver si le... En la de 30, profe, usted multiplicó. Ah, le hice mal. ¿Acá? ¿Este? Ujú. Sí, sí. Ah, sí, tenés razón. Acá va más. Ahora sí, me va a seguir la fórmula. Con razón. No, no va a seguir la fórmula. Y ahora, a ver, vamos a controlar. El primero es la de la frecuencia absoluta, G4. La segunda es, ajá, acá está mal. La segunda es la primera que había calculado, más, y otra vez puse por, más la frecuencia absoluta de ese renglón. Ahí me sumó 31. Ahora voy a volver a poner, este va a ser igual al anterior que yo hice, más la frecuencia absoluta de ese valor, 61. Hasta ahora va bien. Seleccionamos los tres y continuamos. No. Bueno, no sé qué pasó, pero si eso sí, si está bien, tendrían que poder prolongar. Estos dos voy a prolongar, a ver si es eso. Ahí está. Sí, porque el primero es el valor, no tiene la fórmula, por eso no me daba, porque si selecciono el primero, no tiene la fórmula, entonces por eso no sale, no la repite después. Bueno, hasta ahí, esto ya habíamos hecho para las variables cualitativas. Y nos falta el gráfico solamente. El gráfico voy a seleccionar, si quiero hacer el gráfico de frecuencia, selecciono la variable y la frecuencia y voy a insertar el gráfico que casi siempre sale en el recomendado, que es este de barra. La mejor forma de representar variables cuantitativas agrupadas en simple, así en orden simple, es el diagrama de barra que estamos viendo. Acuérdense, porque después aparecen con otros gráficos. Entonces, este sería cantidad de hijos. ¿Sí? Y me queda mi gráfico de barra. Fíjense los detalles de este gráfico. Las barras están separadas, ¿por qué? Porque
son variables cuantitativas discretas, ¿sí? Y no hay ni un valor que vaya del 0 al 1, por ejemplo, del intervalo del número 0 al número 1, sino que hay tantos 0, tantos 1, tantos 2, ¿sí? Son variables discretas. Y por eso es mejor representarla con el gráfico de barra que estamos viendo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver que hay algún cierto... Esto es más o menos lo que vimos en la semana pasada porque es muy similar a las cualitativas. Ahora vamos a ir a ver en el caso de que yo tengo una agrupación de datos que no puedo ponerlo así, cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3 tengo, como en este caso. Fíjense, vamos a ir a un ejemplo muy común que es el peso, ¿sí? ¿Cuánto pesan cada uno de los alumnos de tercero segunda, por ejemplo, de la escuela Ramón J. Carca? Fíjense, yo no puedo armar una variable donde a mí me diga cuántos pesan 60, porque acá en este caso hay uno solo que pesa 60, hay uno solo, o puede repetirse un poco más, 2 o 3 como máximo valores que se repiten. Hay veces que no se repite ni una sola vez el mismo valor. Entonces, cuando yo tengo este tipo de datos, lo que tengo que hacer es agruparlas en intervalos. Acá yo ya tengo más o menos avanzado todo lo que necesitamos. Fíjense, la tabla de frecuencias para variables en intervalo cambia totalmente a la que estábamos viendo recién. Es un poquito más larga, tiene otras frecuencias que vemos acá. Voy a explicar. Esto que dice clase son clases o intervalos, ¿sí? En este caso tengo 6 intervalos, que eso va a depender de la muestra que yo tengo, de los datos que tengo. Ahora vamos a ver cómo se arma esto. El intervalo siempre tiene un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Esto es para todos los intervalos siempre cuándo empieza y cuándo termina. Sería, si hablamos así en lenguaje común. Cuando el valor donde empieza se llama límite inferior y el valor máximo es el límite superior, donde termina el intervalo. Después estaba mirando que este está mal acá, se me chispoteó una columna, eliminar. No sé si voy a hacer despelote si yo llego a eliminar, voy a borrar nomás. Acá en la primera columna vamos a poner frecuencia absoluta, como estábamos poniendo anteriormente. En la segunda columna van a ir las frecuencias relativas, lo mismo que hicimos lo que hicimos recién. Después vamos a tener la frecuencia acumulada, ¿sí? Después vamos a tener, que también ya lo hicimos, el porcentaje, que también ya hicimos. Y acá es donde empieza la novedad, porque va a haber un porcentaje acumulado. Acá lo voy a poner al porcentaje acumulado. Y un valor XM. Dice que ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a... Y a este le voy a borrar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nomás llega mi columna. Le había agregado una columna de más. Bueno. Vamos a ver, para armar estos intervalos necesito estos datos que enumeré acá. N es la cantidad de datos. Entonces, contar, vamos a usar la función que recién usé en el otro, para saber cuántos datos tengo, ¿sí? Que me cuente la cantidad de datos, y dice que tengo 40 datos. El valor máximo, el número más grande que tengo, también tiene una función que se llama máximo. Acá estamos, y me busca cuál es el número más grande que tengo de todos los que en mis datos brutos. Me dice que el valor más grande es 69,9. Ahora vamos a sacar el mínimo, que también hay una herramienta que se llama mínimo, ¿sí? Y me busca cuál es el dato más pequeño, o el valor más pequeño. Y ahí me sale que el 41 es el peso mínimo. La distancia o rango es la resta o la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Ese es mi rango, 28,9. ¿Qué significa el rango? Significa que entre el que menos pesa y entre el que más pesa de mi curso hay 28,9 kilos. ¿Sí? Bueno, acá viene un valor K que
para sacar el valor de K hay una fórmula. ¿Sí? Ahí de dos maneras se puede, eso está todo en la teoría. De dos maneras puedo calcular. Hay una que es muy sencilla, que es la raíz cuadrada de n, es decir, la raíz cuadrada de 40. Hay otra forma, que es la más específica para estadística, que es la fórmula de Struger, se llama, y es, fíjense que ni yo me acuerdo, porque la estoy mirando, 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, o sea, 40. Eso me va a dar un número, y acá se ve que ya... sí, me faltaba el paréntesis. Bueno, en este caso me da un número decimal 6,32222. Es fundamental que este número se redondee. ¿Por qué? Porque me da el número de intervalos que tengo o clase. La K viene de la palabra en inglés clase, y es lo mismo que decir cuántos intervalos voy a formar. Acá me dice que voy a formar 6,3, no puedo tener 6,3 intervalos, porque fíjense que los intervalos son números enteros, o son 6 o son 7. En este caso uno puede elegir, bueno, me da 6,32. ¿De qué número está más cerca? ¿De qué número entero está más cerca? ¿Del 6 o del 7? Está más cerca del 6. Entonces voy a dejar 6. Que son los números de clase que armé yo acá, ¿sí? Por eso dice hasta el número 6. Eso se calcula primero, yo ya lo tenía calculado, por eso lo había puesto. Acá me faltó la columnita de total. Bueno. Entonces, esto tiene que ser número entero. Generalmente, para dejarlo como número entero, se le disminuye los decimales con la herramienta misma que tiene el Excel acá arriba, le voy sacando los decimales. Hay muchas veces que ese hecho de sacarle los decimales trae complicaciones para los cálculos. Entonces voy a poner, por las dudas, 6 acá al lado, para tenerlo al número entero disponible por si llega a pasar algo. Pero pasa algo por los cálculos del Excel, que por ahí no toma el número entero, toma el decimal y ahí se arman. Entonces vamos a dejarlo así. Bueno, el ancho. El ancho del intervalo, quiero saber cuánto va a haber de diferencia entre el mínimo y el máximo de los límites del intervalo. Entonces ahora lo van a ver mejor. Tiene una fórmula. Esto va a ser igual a la distancia, o sea, el ancho, la distancia o rango que tengo acá, 28,9, dividido la cantidad de intervalos o el número de clases o K que tengo acá. Le pongo ahí y me pongo Enter. Este número también me tira un montón de decimales, lo voy a disminuir. 4,57. Bueno, acá ya tengo una diferencia con el que yo tenía, que es 4,82, pero bueno, vamos a ver cómo van saliendo. ¿Cómo vamos a armar los intervalos ahora? El primer intervalo, la clase 1, tiene un límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El mínimo de mi muestra, es decir, este que está acá, el 41. Entonces voy a poner igual, y le voy a poner que es igual al mínimo, ¿sí? Ese es el mínimo valor, y es el primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo. Ahora, el límite superior del primer intervalo va a ser el límite inferior más la distancia, más el rango, el ancho que tengo ahí del intervalo que me salió 4,57. Fíjense, es igual. El límite superior es igual al límite inferior más el ancho que tengo ahí calculado. 4,57. Entonces me da 45,57. Es decir, que el primer intervalo, en este primer intervalo van a entrar los valores de mi muestra que vayan de 41 hasta 45,57 kilos. ¿Sí? Esa es la idea del límite del primer intervalo. Entonces, cuando yo busque la frecuencia absoluta, voy a buscar cuántos valores de esto que tengo acá
van desde 41 a 45,57 kilos. Bueno, como el ancho es el mismo para todos los intervalos, nosotros hoy vamos a aprender a acomodar datos en intervalos iguales, con el mismo ancho. Entonces, el ancho, que es 4,57, va a ser un valor constante para todos mis intervalos. Por lo que lo voy a dejar fijo, le voy a poner el signo peso en la letra de la columna, antes y después. Y lo voy a dejar fijo, ¿por qué? Porque el 4,57 es fijo. Ahora voy a prolongar, me paro en el límite superior del primer intervalo y voy a prolongar hasta el último intervalo. Y ahí fíjense que me da 4,57, 4,57, 4,57, porque justamente el ancho para cada intervalo es el mismo. Bueno, vamos a armar el segundo intervalo. El límite superior del primer intervalo coincide con el límite inferior del segundo intervalo. Es decir, que el intervalo 2 va a empezar donde terminó el intervalo 1, que es 45,57. Voy a escribir igual a este que está acá. Y ahí fíjense que automáticamente me suma el 4,57 y me arma el intervalo 2 con su límite inferior y el límite superior igual a 50,14. Ya sumó a 45,57 el 4,57 que es el ancho. Bueno, y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo, porque este tercer intervalo coincide con el límite superior del segundo intervalo. Fíjense cómo ya me va armando todos los intervalos. El cuarto intervalo coincide el límite superior del tercero, y así no me animaría yo a extender la fórmula, por eso lo estoy haciendo uno por uno, por las dudas, y ahí llegamos al último, igual a el límite superior del intervalo anterior, y acá es donde yo les digo que empiezan a ver los problemas. Fíjense, el último valor del límite superior del intervalo 6 tiene que coincidir con nuestro máximo, pero no coincide. Fíjense, acá dice 68,43 y mi máximo es 69,9. Quiere decir que van a dejar datos afuera. Si yo acepto esto, van a quedar datos que no entran en ningún intervalo, porque este termina en 68,43 y este en 69,9. Van a haber valores que no van a estar. Entonces está mal. ¿Qué es lo que está mal? Generalmente es lo que yo le dije recién, que hay que mirar y hay que tener cuidado con los números decimales en este caso. ¿Se acuerdan que yo había armado el ancho con el valor que me había dado el K con la fórmula de Streusel, no sé cómo se llama? Y entonces voy a ver si mi problema está ahí, primer lugar. Voy acá, y acá en vez de armar la distancia, el ancho con la fórmula que me tiró K, voy a armarlo con el 6 entero que yo puse acá, el numerito entero. Ahí está, miren cómo cambió ahora. Y justamente coincide, miren mi último valor, con 69,9, que es lo que tiene que coincidir. El máximo tiene que coincidir con este 69. ¿Ven lo que yo les digo? Este 69,9 tiene que estar acá, si no está mal. Y es lo que yo les dije recién, miren, parece que lo hubiera ensayado, no lo ensayé, salió nomás, que generalmente el problema son los decimales. Entonces, el 6 me ayudó a corregir mi error. Bien, bueno, por suerte corrigió todos los intervalos, ahora me quedaron bien. Y ahora voy a empezar a calcular la frecuencia. Esto también, fíjense que acá abajo yo puse un machete, Control Shift Enter. ¿Por qué? Vamos a contar la frecuencia que tiene cada intervalo, es decir, cuántos valores de esto que tengo en los brutos acá entran entre 41 y 45,82. ¿Cuántos valores entran en 45,82 hasta 50,63? Y así todos los intervalos. Entonces ahí vamos a usar la que usé hoy, que no me dio, vamos a ver si sale. Frecuencia. Fíjense, voy a tomar frecuencia y me dice, ¿qué datos son? Bueno, los datos son todos los datos en bruto que tengo. Y me pide grupos. Entonces ahí lo que voy a ingresar es
los límites superiores, porque le voy a decir hasta dónde tiene que contar. Hasta 45,82, después hasta 56, ¿no? Y voy a seleccionar todos los límites superiores de mi intervalo. Cierro y le pongo el 4. 4 dice. Bueno, vamos a sacarle el número decimal, no tiene sentido que tenga número decimal. Ya hay una mala espina ahí porque hay un número decimal. Bueno, vamos a probar. Ahora vamos a ver, ¿cómo hago para que, yo ahí conté, dice que 4 valores entran en este intervalo de 41 a 45,82 kilos. Ahora yo tengo que hacer lo mismo para todo. Voy a tratar de extender la fórmula y según lo que estuve viendo, fíjense lo que hago. Ah, no, para, ya estuve haciendo más. Primero voy a seleccionar todos los valores de la frecuencia absoluta. Después me paro en la barra de fórmulas arriba y voy a apretar Control, Shift y Enter. Por Dios, algo salió ahí. Parece que es, voy a sacarle los decimales porque no tienen sentido que haya 7. Bueno, fíjense, según lo que dice acá, hay 4 valores en este intervalo, 13 valores en este, 12 en este, 10 en el cuarto, 1 en el quinto y 7 en el último. Si esto es así, a mí me tienen que dar la suma igual a la cantidad de datos que tengo, que son 40. Voy a sumar. Y... ay, no, 47. Hay algo que está mal entonces. ¿Qué será? Eso practiqué, esto hice no sé cuántas veces y sale, así que no sé qué pudo haber fallado. Vamos a empezar de nuevo. La primera es frecuencia. Ingreso todos los datos. Los grupos son los límites superiores. Y me cuenta 4 de nuevo. Y ahora voy a seleccionar todo. Y me voy acá arriba. Y aprieto Control, Shift, Enter. Volvió a poner lo mismo, me parece, ¿no? Bueno, así era. No sé qué pasó acá que no está saliendo, pero bueno. Suma. 47. Estamos en problemas. Bueno, vamos a suponer que salió y que a cada 40. A ver, voy a mirar en mi archivo que tengo hecho cuánto era el valor que me tenía que dar. ¿Cuál sería el problema? 4,13 acá, dice que hay, en vez de 7, de 12 hay 7. Yo le voy a corregir nomás porque no sé cuál sería el problema. 7, 7, 7. Ajá. Y acá hay 2. Pero ustedes confíen, ahí da 40. Confíen de que así es el procedimiento. Salvo que le esté dando en las teclas Control Shift y Enter, que el Shift sería... El Shift es el de, ustedes que saben más, ¿el Shift es el de mayúscula? ¿O es el que está al lado del Control? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? El de que tiene la flechita para arriba. ¿Ese es el Control? ¿El Shift? Shift. Sí. Porque esto se ve que antes le decían Shift y ahora cambió de nombre. ¿Ese dicen ustedes que es? Bueno. Después le voy a averiguar bien y les digo. Eso funcionó cuando yo había hecho la otra vez, pero no me acuerdo si ahora le erré de flecha. Capaz que era el de arriba, ¿no? Yo apreté el otro que dice FN. Eso debe ser. Bueno.
Voy a seguir, vamos a volver después si tengo tiempo. La frecuencia relativa ya lo hicimos muchísimas veces, es el valor de cada frecuencia dividido el total. El total 40. Como el total es fijo, lo voy a poner acá entre signo pesos a la H. Y ahí voy a extender la fórmula. Muy bien, esto me tiene que dar 1. Bien, después tengo ya hicimos también la acumulada, que era el primer valor. El segundo renglón es este valor más la próxima frecuencia. Después tengo este, que también es este, más el del tercer intervalo. Y ahora puedo extender la fórmula. Bueno, y ahí está, 40. El porcentaje también ya lo hicimos. Es la frecuencia relativa por 100. Y como el 100 es un valor fijo, lo puedo prolongar. Este me tiene que dar 100. Y bueno, ahora viene la novedad, que es el porcentaje acumulado, que como ustedes habrán dado cuenta, es el porcentaje, de la misma forma que fuimos acumulando la frecuencia, vamos a ir acumulando o sumando los sucesivos porcentajes. Entonces, la primera va a ser el primer porcentaje que tengo. El segundo va a ser el primer que tengo más el porcentaje del segundo intervalo. El tercero va a ser igual al porcentaje que tenía recién, que vengo acumulando, más el porcentaje del tercer intervalo. Y ahora voy a prolongar la fórmula hasta el final. Y me coincide el 100 con el 100, porque ahora estoy acumulando porcentajes. Hoy estuve acumulando frecuencias. Bueno, la última, XM. ¿Qué es XM? XM es el punto medio de cada intervalo. Entonces, para calcular, voy a sumar el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, dividido 2. Es la mitad de cada intervalo. Ahora voy a prolongar la fórmula hasta el final y le voy a sacar los decimales. Tantos decimales no necesito, con 2 decimales ya estoy. Bueno, esto es todo lo que yo necesito para después hacer los gráficos. Para hacer los gráficos, ¿qué gráficos tienen que hacer? Les voy a mostrar, pero no les voy a hacer los gráficos, les voy a pasar un video explicando cómo se hacen los gráficos, que es un video que yo hice ya el año pasado para hacer gráficos, digamos. Que son ¿Qué gráficos tienen que hacer? Son 3, digo 2. ¿2 tengo? Sí, 2, pero están 2 metidos acá. El primero se llama histograma. El histograma es estas columnas que tengo acá, ¿sí? Que fíjense que están unidas, ya no es un gráfico de barra como el anterior, que eran gráficos de barras aisladas, solita, como teníamos acá. Estas son barras, esta que tengo acá. ¿Sí? Fíjense, la diferencia está en que la columna acá están separadas. ¿Por qué? Porque eran valores discretos. Eran tantos 0, tantos 1, tantos 2. Acá no tenemos valores discretos, tenemos intervalos de valores. Fíjense que este valor que tengo acá, que evidentemente quedaron con todos los decimales, son los valores medios de cada intervalo. El primer intervalo es 43, el valor medio es 43,41 que está acá, fíjense. El segundo es 48,23, que me faltan sacar decimales, por eso están tan largos los números. A ver si lo puedo hacer, pero si no, yo les pongo en el... acá está mal. Bueno, pero en el instructivo que yo les voy a poner está todo clarito. Fíjense, el histograma son estas barras pegadas. ¿Por qué están pegadas? Porque el intervalo 1 empieza acá y termina acá,
Inmediatamente en ese mismo valor empieza el segundo intervalo, por eso no hay espacios entre las barras, ¿sí? Es un continuo, son valores variables cuantitativas continuas. Fíjense que ahí es donde el nombre adquiere realmente significado, porque es continuo, todos los valores se encuentran en intervalos continuos. No hay espacios entre las barras. Por eso este es el gráfico más adecuado para las variables cuantitativas continuas. Fíjense, hay varias formas de hacer estos gráficos, no es la única la que yo les pongo, pueden buscar en internet, en YouTube, histograma, y salen un montón de instructivos y de tutoriales. Me pareció la más fácil, por eso es la que yo les voy a pasar. Fíjense que acá tengo otro, dice histograma y polígono de frecuencia.